Este es un video grabado por Samuel Reyes, Ligia Reyes y su servidor Axel Mérida. Vamos a hablarles acerca del diseño curricular en modalidad e-learning y blended learning. En este pequeño dibujo o imagen que tenemos acá, pues mostramos acerca de las diferencias entre el e-learning y el blended. En el caso del e-learning, pues se tiene que es un modelo de aprendizaje digital. Es una educación a distancia con ordenadores e internet, en la que la ausencia del contacto humano dificulta en la mayoría de veces sentirse parte de la comunidad educativa. Se ha identificado que ese es el inconveniente principal en este tipo de enseñanza, ya que a las personas pues les gusta ese contacto humano y muchas veces por carencia en recursos o en el manejo de la tecnología, pues no se aprovechan algunos recursos, como por ejemplo las videoconferencias, en las cuales pues ese acercamiento pues se puede tener. El fracaso es un elevado costo y calidad deficiente en la mayoría de veces. Pues la tutoría del profesor como apoyo al estudiante o al alumno se resiente por el bajo sueldo, se sobrecarga el trabajo y el exceso de aprendizaje en los materiales que no requieren intervención humana y énfasis en el marketing, ¿verdad? Del lado del blended, pues se tiene que es una modalidad de aprender combinando la enseñanza presencial con la tecnología no presencial, seleccionando los medios adecuados para cada necesidad, a fin de resolver problemas específicos. El profesor diseña la enseñanza y el estudiante diseña su propio aprendizaje. Aquí hay algo importante, ya que el estudiante pues es el principal actor del proceso, entonces esto se hace de acuerdo a objetivos académicos. En el caso del blended se incrementa la relación también enseñar-aprender. El proceso es más activo y centrado en el mismo estudiante, como ya lo hemos mencionado. Se usa el ciberespacio como plataforma educativa y la hibridación en técnicas presenciales y no presenciales en función de objetivos y el contexto. Hay mayor interacción entre los participantes con tutoriales online y se evalúa continuamente y se establece feedback con los estudiantes. Eso es parte importante, ya que la retroalimentación en cada una de las actividades que se va a desarrollar dentro del curso pues es muy importante para que los resultados. Ahora vamos a hablar acerca de e-learning. El e-learning en su sentido estricto es aprendizaje electrónico. Es una metodología de formación que contempla su implementación predominantemente mediante internet, utilizando herramientas y servicios que este medio proporciona. Es una metodología pues, que se está utilizando bastante. Prueba de ello es nuestra maestría en el caso de Universidad de Galileo, pero existe un crecimiento bastante elevado en el uso de estas nuevas tecnologías. En el caso del blended, esta es una combinación entre procesos de enseñanza presenciales con otros que se desarrollan a distancia mediante el uso de la tecnología. Esta es una combinación híbrida, así es como se le denomina, y también se conoce como enseñanza semipresencial o docencia mixta. Una de las ventajas es que la capacidad de interacción se realiza, o la interacción se realiza en y fuera de línea, lo que hace que el contacto humano que toda persona espera en un proceso de enseñanza-aprendizaje no se pierda. El blended es una propuesta educativa también conocida como bimodal, que utiliza formas de e-learning y otros formatos como simulaciones, videos y, como ya hemos mencionado, una gran cantidad de recursos. Un ejemplo sencillo es esta presentación que estamos mostrando en formato de video, la cual ha sido realizada en conjunto con el doctor Samuel Reyes y la licenciada Ligia Reyes, completados con los beneficios de la enseñanza presencial. Entonces se utiliza una parte en línea, otra parte fuera de línea, y esto hace, como ya hemos mencionado, que ese contacto humano no se pierda al momento de interactuar o de trabajar en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Diseño curricular y learning. Básicamente lo dividimos en 4 pilares. El primero, la tecnología.
de donde se desprende la accesibilidad, la usabilidad y la funcionalidad técnica. En este primer punto, en la accesibilidad, pues podemos mencionar que lo que se busca es que el contenido pueda ser utilizado por cualquier persona, ya sea con algún tipo de discapacidad o no, y para personas que obviamente no tienen ningún tipo de discapacidad. Se busca con esto entonces que la mayor cantidad de personas tengan acceso al contenido y a todos los recursos. En el caso de usabilidad, lo que se busca es que sea el contenido bastante intuitivo y bastante fácil de utilizar por medio de cada uno de los usuarios en sus diferentes roles. Y en funcionalidad técnica, pues lo que se busca es de que se tenga pues una capacidad alta de interacción mediada por tecnología, ¿verdad? Y que a nivel técnico pues todo funcione de una manera óptima. Por otro lado tenemos la infraestructura, siempre del lado tecnológico, yendo un poquito más a lo físico y a lo no tangible. Primero tenemos software como herramientas para crear esa infraestructura, el hardware, que es donde va a correr o en donde va a ser funcional, y del lado físico pues tenemos las aulas. Por otro lado, en el lado pedagógico, un pilar fundamental, tenemos la organización de todo el contenido, la organización de todo el material, por otro lado los objetivos de aprendizaje que se esperan alcanzar, el contenido o los contenidos en diferentes formatos, las estrategias formativas a seguir, las actividades de aprendizaje que sirven para fundamentar y para que el estudiante pueda de alguna manera reforzar el aprendizaje, y actividades de recursos en donde pues también se busca un refuerzo en el aprendizaje, pero yendo directamente a la parte de recursos de aula, de contenido y todo lo que tenga que ver con el ambiente pedagógico. Tenemos también el último de los pilares, que es la comunicación, y aquí pues básicamente podemos dividirlos en dos tipos, en las asincrónicas y sincrónicas. Del lado de las asincrónicas pues tenemos los foros, los anuncios, ¿verdad? Y del lado de los sincrónicos, el chat y la videoconferencia o videoconferencias, que son herramientas que básicamente sirven para lograr la interacción con el catedrático y entre los estudiantes, básicamente entre todos los roles vinculados al modelos formativos apoyados en el e-learning. Podemos hacer tres clasificaciones: el modelo de enseñanza presencial con apoyo de internet, el que se le denomina de apoyo, el modelo semipresencial o blended o híbrido, y el modelo de distancia o de educación online, en donde todo es directamente desde internet. Podemos hablar del modelo de enseñanza presencial con apoyo de internet. En internet, y específicamente el aula virtual, es un complemento o anexo a la docencia presencial. A veces se utiliza el aula virtual en salas de informática bajo supervisión del docente. En otras ocasiones el aula virtual es un recurso de apoyo para el estudio del alumno en su hogar. Se mantiene el modelo presencial de docencia en horarios y en aulas tradicionales, y el material o el contenido pues sirve básicamente como refuerzo a esas clases presenciales. En este modelo se utiliza el aula virtual de forma similar a una fotocopiadora para que los estudiantes tengan acceso a los apuntes y ejercicios de la asignatura. El aula virtual se concibe como un espacio de información. Se ofrece programas, asignatura, horarios, tutorías, calificaciones o apuntes. Existe poca comunicación e interacción social a través del aula virtual. Entonces básicamente es un contenido que sirve como apoyo a la clase presencial. La mayoría de universidades en Guatemala este es el tipo de modelo que utiliza. Erróneamente le llaman e-learning, pero es solamente una parte, ¿verdad? Luego tenemos el modelo semipresencial o blended,
y acá tenemos una integración y mezcla de clases presenciales con actividades docentes en aula virtual. Regularmente lo que se hace acá es dividir el horario presencial en dos. Se convierte uno rígidamente en presencial y la otra parte se transfiere al internet. No hay diferenciación nítida entre procesos docentes presenciales y virtuales. Existe un continuum en el proceso educativo. Se innova el modelo presencial de docencia en los horarios, en los espacios y en los materiales. El aula virtual es un espacio para la información, la actividad de aprendizaje y la comunicación entre profesores y alumnos. Aquí se utiliza más el aula virtual y un espacio en donde pues se coloca material para refuerzo, pero sí se utiliza diferentes recursos como actividades, las cuales se encuentran dentro de la plataforma y que son actividades que posiblemente pudieron realizarse de forma presencial, pero el catedrático decide y define que éstas se realicen en línea. En el modelo a distancia o de educación online, este sí es puramente todo desde internet utilizando una plataforma educativa o LMS, titulaciones online, asignaturas, cursos, máster o doctorados ofertados a distancia a través de campus virtuales. Apenas hay encuentro físico o presencial entre alumnos y profesores, casi todo el proceso educativo es a distancia. Lo relevante son los materiales didácticos y el aula virtual, y aquí es donde cobra bastante auge el diseño instruccional. Cobra mucha importancia también la interacción social entre los estudiantes y el docente mediante los recursos virtuales. Se busca desde todos los puntos que el estudiante no pierda comunicación con su aula virtual, con su catedrático y con sus compañeros, ya que son los medios virtuales las únicas formas de comunicación, porque presencialmente es muy difícil tenerlos en conjunto o juntos a todos los participantes. Algo importante a destacar aquí es que la cantidad de actividades debe de mantenerse en tiempo, ¿verdad? No, ya que erróneamente muchas veces se opta por dejar cantidades pues un poco más elevadas de lectura y de trabajos, sin tomar en cuenta que si una persona decide estudiar en este tipo de modelo es porque carece de tiempo adicional para poder estudiar. Se toma del contenido de ARIA-M y ADEL en 2009 y Learning, enseñar y aprender en espacios virtuales. En J. de Pablos dimensiones pedagógicas de una aula virtual, prácticamente son 4. Tenemos la dimensión informativa, donde se tienen recursos y materiales de estudio como textos, animaciones, enlaces, videoclips y presentaciones, en donde se tiene contenido el cual es necesario que el estudiante verifique para completar alguna unidad didáctica, por ejemplo. Luego tenemos la dimensión práctica, actividades y experiencias de aprendizaje, o lo que se busca es una experiencia de aprendizaje bien de forma individual o bien de forma colectiva. Tenemos la dimensión comunicativa, y esta es la interacción social entre estudiantes y el docente. Esta comunicación es importante, ya que como el medio a utilizar es la red y no existe un contacto físico o directo, entonces debe de fortalecerse esa comunicación con diferentes actividades que hagan que el estudiante se mantenga en comunicación con sus compañeros, pero principalmente con el docente. Luego, dimensión tutorial y evaluativa, seguimiento y valoración del aprendizaje por el profesor. Esto es algo importante, ya que el profesor se convierte en un visor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como ya lo hemos hablado, lo que se busca es que el estudiante identifique que él es el actor principal de todo el proceso, pero ese seguimiento del profesor es fundamental, ya que se tiene que hacer sentir al estudiante que él en ningún momento del curso o de la actividad en línea se encuentra solo, y que siempre está
o hay una persona al pendiente de su aprendizaje. Elementos para el diseño curricular. Primero tenemos la identificación como punto número 1. En él se tiene la institución educativa, la denominación del proyecto, el autor y la orientación general. Instancias que participan también. Luego tenemos como punto 2 la ubicación y el contexto, ubicación en la estructura y contexto institucional, la justificación y la descripción de la metodología global a utilizarse. Luego se tiene la fundamentación, análisis o estudios realizados para fundamentar el proyecto, fundamentos filosóficos, sociológicos o legales, modelo psicopedagógico y perfil del profesor que se requiere para el logro del modelo. Como punto 4 tenemos la estructura del plan curricular, perfil de ingreso, perfil de egreso, los propósitos, el propósito general y los objetivos particulares. También se tienen los ejes y las líneas de desarrollo, la organización del plan de estudios en el que se tiene el mapa curricular, las modalidades en las que se puede impartir y la distribución de tiempos por fases y cursos en cada modalidad. Se tienen también contenidos generales, metodología general, recursos didácticos de apoyo, criterios generales de evaluación y productos y criterios de acreditación. En el punto 5 tenemos instrumentación y operación. Acá se tienen requisitos de ingreso y permanencia, antecedentes académicos, documentación requerida, procedimientos de admisión, procedimientos de control escolar, requisitos para el egreso, documentación requerida, documento recepcional, infraestructura, local, mobiliario, servicios generales, recursos financieros, personal. En primer lugar el académico, luego tenemos el operativo, el administrativo y el apoyo tecnológico, todo lo que se refiere al sistema. Currículum de docentes, como punto 6 tenemos la calendarización de cursos y módulos, calendarización de actividades de difusión, calendarización de presentación de documento recepcional, referencias bibliográficas generales, programas de estudio detallados de cada curso o módulo, fundamentación, objetivo, tiempos, cartas descriptivas por tema, tema 1, objetivos específicos, contenidos o contenido temático, técnicas, las diferentes actividades, las tareas, las experiencias de aprendizaje que se esperan, los recursos de apoyo, el tiempo, los criterios de evaluación por competencias y productos, dividido en temas, y luego la metodología de enseñanza-aprendizaje, criterios de evaluación, competencias y productos del módulo o del curso, y sugerencias bibliográficas y en el caso de los elementos para cursos en ambientes virtuales, primero tenemos la presentación de todo el curso, luego se muestra el diseño curricular, los objetivos que se pretenden alcanzar, todos los temas y una parte muy importante que son las actividades. Luego tenemos los documentos a utilizar, los medios de comunicación, en este caso los foros, que van a ser los que nos van a servir para la comunicación de forma sincrónica entre el catedrático y todos los miembros del curso, los estudiantes y cualquier persona que esté vinculada, como por ejemplo un asistente de cátedra. Luego las tareas que se van a realizar con sus respectivas fechas de entrega, siendo muy puntuales aquí en cada una de las actividades. Anuncios que son muy importantes durante cada semana o durante el tiempo que se considere pues sea el conveniente y el correcto, ¿verdad? Y luego a los participantes, los diferentes participantes dentro del mismo curso, para que se tenga el conocimiento general. Mostramos ahora este mapa conceptual en el que tenemos aprendizaje y su clasificación. Por un lado tenemos el e-learning como un sistema de educación electrónica. Se caracteriza por tecnologías de la información o el uso de tecnologías de la información y elementos pedagógicos para la formación, capacitación y para la enseñanza. ¿De quiénes? De los usuarios, del lado de la capacitación, por ejemplo, y de la formación, y de los estudiantes en el caso de la enseñanza. Esto es en línea. Por otro lado tenemos el blended, en donde pues este es un proceso de docencia semipresencial que incluye
clases presenciales por un lado y actividades de e-learning o actividades en línea. Es un aula virtual para lograr una enseñanza óptima, en el cual se mezclan pues medios en y fuera de línea,